Vamos a iniciar entonces con las preguntas pendientes. Les comentaba, fueron 10 preguntas, fueron varias, pero yo las acomodé en estas 10. En términos generales, las quise abarcar en dos temáticas, la primogenitura y la bendición, aunque hubo otro tipo de preguntas, pero digamos que en términos generales se pueden abarcar ahí. Las 10 preguntas, como las logré acomodar, son estas. Primero, están en el orden en que me las hicieron, pero a la hora de responder hay unas que se van a agrupar y otras que van a estar aparte, ¿no? Primera, ¿cómo entendemos hoy el concepto de bendición y qué significa realmente bendecir? Usamos mucho que Dios te bendiga, bendiciones y toda esta fraseología que usamos muchísimo, que viene justamente de todo lo que estamos viendo de la bendición. ¿Es Dina la única mujer, la única hija mujer de Jacob mencionada en la Biblia? Esta pregunta quizás no se hizo tal cual, pero sí salió el comentario el lunes pasado acerca de la mención de Dina, cosa rara en escritura donde aparentemente se enfocan mucho en la genealogía y en los hijos varones, y entonces la mención de Dina aquí es muy notoria. Recuerden que en la Biblia las excepciones son claves, nos dan más esas excepciones que destacan de lo común. Entonces, aquí la pregunta es si es Dina la única hija mujer de Jacob mencionada en la Biblia. Tres, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los diezmos ofrecidos por Abraham cuando le ofreció los diezmos al sumo sacerdote de Salem, Melquisedec, y los diezmos ofrecidos por Jacob? Ahorita vamos a checar, comentamos algo el lunes pasado, pero ahorita vamos a ahondar un poquito más. Cuatro, a partir de esta surgió el comentario de ¿sigue vigente la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento o cómo lo interpreta el Nuevo Testamento? Ya cuando llegamos a la época de Cristo y los apóstoles, ellos cómo entendían el diezmo. Cinco, ¿cómo se aplica hoy el principio bíblico de los diezmos en la vida de los creyentes? Ya es traer hasta nuestros días esta idea, este principio bíblico del diezmo. Estas tres preguntas, obviamente, tres, cuatro y cinco, pues están ligadas. ¿Qué son las pruebas según la Biblia? Esta pregunta surgió a raíz de que comentamos de la prueba a la que Dios sometió a Abraham de que sacrificara a su hijo. Y entonces, eh, ¿se oye bien? Sí, 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 oye bien. Ok, Sí, ok. Entonces decía que esta pregunta surgió a raíz de que comentamos de la prueba que Dios hace a Abraham y ahí salieron algunos comentarios acerca de qué es en sí una prueba y como por qué Dios tiene que probar, ¿no? ¿Qué son las pruebas según la Biblia? ¿Cuál es el propósito de estas pruebas y cómo podemos identificarlas en nuestra vida? Número 7. ¿El enfrentamiento de Jacob con el ángel fue un encuentro físico o fue solo simbólico, según la narración, según lo que dice la escritura? ¿Qué significa? 8. ¿Qué significa el concepto de primogenitura en el contexto bíblico? Obviamente, aunque esta pregunta se hizo casi al final, está ligada con la primera acerca de la bendición y todo surgió precisamente por esta situación de Esaú y de Jacob, en donde primero le roba la primogenitura, pero luego Esaú quiere la bendición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué quiere decir cada una? ¿Cómo están ligadas? Aquí vamos un poquito a hablar sobre esto. O sea, vamos a tratar de contestar la primera junto con las últimas, qué significa el concepto de primogenitura en el contexto bíblico. Número 9, que está también unida, ¿podemos ser considerados hoy los creyentes como primogénitos de Dios? ¿En qué sentido? O sea, hoy cómo aplicaría este término de la primogenitura para nosotros como creyentes. Y la última pregunta que se hizo fue, ¿qué bendiciones concede Cristo a los creyentes como primogénito? Sabiendo que Cristo es el primogénito, Él concede bendiciones a los que creen en Él. Y entonces, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones que Cristo concede a los creyentes y cómo se aplican esas bendiciones a nuestra vida? Entonces, como podrán ver ustedes, son preguntas del texto,
es decir, basadas en lo que leímos, en la narración aparentemente muy rápida y sencilla de Jacob y Esaú, pero vean prácticamente todo lo que nos hizo reflexionar. Pero al mismo tiempo son preguntas que nos llevan al Nuevo Testamento y al mismo tiempo son preguntas que nos hacen reflexionar en el aquí y el ahora, ¿no? Cómo entenderlo hoy estos conceptos. Y creo que a eso me refería, que estamos tocando cosas centrales, fundamentales. No solamente queremos saber cómo llegó esto a cumplirse o a desarrollarse hasta llegar a Cristo, sino también si al leer esto en el Antiguo Testamento tiene que decirnos algo a nosotros hoy o solamente es saber leer la narración, darnos por enterado y seguir y pasar la hoja. O llegar a este punto que creo que es fundamental de qué nos dice hoy o cómo tenemos que tomar este texto para nosotros hoy. Vamos con la primera. ¿Cómo entendemos hoy el concepto de bendición y qué significa realmente bendecir? La palabra bendecir, ahí puse los conceptos en griego y en hebreo solo para referencia, pero realmente la misma palabra en español nos las dice y así se comentó el lunes pasado, es bien decir, decir algo bueno, decir algo bueno o desear algo bueno a alguien. ¿Dónde entra un poquito el asunto de esta palabra de la bendición? En donde muchas veces usamos la palabra comúnmente para que Dios te bendiga o Dios te bendice o que estoy bendecido y demás, la usamos en nuestra jerga común, pero también decimos, bendice alma mía a Jehová. Entonces, ¿puede alguien inferior bendecir a alguien superior? ¿Por qué nosotros bendecimos a Dios? Y eh, esto también, cómo sucede cuando Dios bendice a alguien. Entonces, encontramos tres relaciones de la palabra bendecir, y las tres usadas en la Biblia. La primera es que cuando leamos la palabra bendición en la Biblia, tenemos que notar la dirección de la palabra, porque depende de la dirección es como debe de ser su interpretación. Es decir, es una palabra que va a cambiar dependiendo de quién hace la bendición y a quién se hace esa bendición. No tiene siempre el mismo significado y es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando se dice que es una bendición que viene de Dios hacia el hombre, cuando decimos Dios te bendiga, cuando decimos el Señor añada bendición, cuando lo que se lee o lo que se dice tiene dirección de arriba hacia abajo, es que Dios está otorgando su gracia o su provisión o vida. Es decir, es un regalo. Cuando Dios bendice o dice algo bueno, no solamente es un mero deseo, es una acción, es una palabra que lleva un cumplimiento, como cuando en Génesis vemos, y dijo Dios, y fue hecho. Entonces, recibir una bendición de Dios es prácticamente una acción completada o una promesa que se va a cumplir totalmente. No hay posibilidad de que no. El que Dios nos bendiga o nos diga algo bueno es lo mejor que le puede pasar al ser humano. ¿Por qué? Porque quien lo está diciendo es santo, perfecto, puro, y el que se esté refiriendo a nosotros con nuestra debilidad da a entender que Él va a buscar todas las formas para que eso que deseó o dijo para nosotros sea hecho, porque Él como soberano puede hacerlo, no depende absolutamente de nosotros. Segunda manera de entender esta palabra: cuando el hombre se dirige a Dios, hay muchos salmos que dicen, bendice alma mía a Jehová. Cambia el significado. No es que yo le voy a dar algo a Dios o yo voy a buscar que a Dios se le cumpla algo. No hay posibilidad para eso. Entonces, en el solo hecho de que la dirección ya cambió, la palabra tiene otro significado, porque nosotros no podemos generar nada bueno por nosotros mismos. Entonces, lo que estamos diciendo cuando se usa la palabra dirección de abajo hacia arriba, de nosotros hacia Dios, es
reconocimiento, alabanza y gloria. Lo que estamos diciendo es que nuestra boca diga todo lo bueno que Él es diferente a que nuestra boca le desee algo bueno a Dios como si Él necesitara algo de nosotros. Vean la diferencia, es bendecir a Dios, es reconocer todo lo bueno que Él es en todas las cosas. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores, es el que te llena de su misericordia. O sea, vean que cuando se usa esa frase es justamente porque queremos con nuestra boca decir todo lo bueno que Dios es. Entonces cambia totalmente el sentido de la palabra. Y la tercera es cuando un hombre se lo dice a otro hombre, un ser humano se lo dice a otro ser humano. Generalmente en la Biblia encontramos que el mayor bendice al menor, el padre bendice a los hijos. Es lo que estamos viendo ahorita en Génesis. Y así es, de acuerdo al texto que estamos llevando, así es el mayor quien bendice al menor. Es Abraham quien bendijo a Isaac, es Isaac quien bendijo a Jacob y luego a Esaú, aunque no fue igual la bendición. Es Jacob quien va a bendecir a cada uno de sus hijos. Es decir, cuando alguien da una bendición, generalmente es alguien a quien Dios puso en ese lugar para que sea el intermediario o el canal para dar bendición a otros que están bajo su cuidado. Y entonces el sentido de la palabra es más bien un interceder por aquel a quien le estamos deseando esa bendición. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede generar bendición solo por decir la palabra. El que yo le diga a alguien que Dios te bendiga, yo no tengo nada en mí para en en el sentido bíblico. La palabra bendición va mucho más allá que de algo temporal. Entonces, creo que aquí es donde está la importancia de la palabra este, bendición en su uso actual con nosotros es que, que casi todos la usan sin entender el significado bíblico de la palabra y generalmente se usa para un sentirse bien aquí, pero no están preocupados por el sentirse o no sentirse, por el saberse bendecidos eternamente y espiritualmente. ¿De qué estamos hablando, no? Yo puedo sentir salud y decir, pues estoy bendecido porque estaba yo enfermo y sané, pero el hecho de que alguien sane no significa que sea salvo. Y lo podemos ver en el caso de los 10 leprosos, ¿no? Los 10 fueron sanados, tuvieron bendición temporal, pero solo uno tuvo bendición eterna. Lo podemos ver en los dos ladrones en la cruz. Los dos fueron escuchados por Cristo, pero solo uno tuvo bendición eterna. Entonces, de los 12 discípulos, ¿no? O sea, vemos aquí que la importancia que Dios le va a ir dando desde Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento es que su pueblo entienda cuál es verdaderamente su bendición. Cuando su pueblo empieza a enfocar la bendición de Dios en lo terrenal, en lo temporal, es que no está entendiendo lo que él quiere decir ni lo que él quiere para su pueblo y está, digamos, abaratando la bendición de Dios a cosas demasiado superficiales, que no es que no sean importantes, repito, sino que no es la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Que viva eternamente con Él. No solo que sea exitoso, que tenga salud, que tenga dinero, que tenga fama, que eso es algo tan temporal como efímero. Eclesiastés lo maneja como vanidad de vanidades. Entonces, justamente
la percepción correcta de esta palabra de bendición va más allá de cosas temporales. Vuelvo a insistir, en el Nuevo Testamento, aun cuando sí tiene que ver en ciertos momentos con cosas temporales, como salud, como alimento, pero siempre el Nuevo Testamento va a ser muy moderado a la hora de decir que no perdamos de vista que esas son cosas eh, de aquí, sino que tengamos en cuenta el reino de Dios y su justicia. Y no siempre el Nuevo Testamento nos va a apuntar hacia lo eterno, ¿no? No tengo ni oro ni plata, decía Pedro y Juan, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Le da sanidad, pero le da algo mucho mayor que la sanidad. Le ofrece, o más bien le proclama la salvación en Cristo. Entonces, orar por alguien que esté enfermo y que esa persona se sienta bendecida porque después de la oración sanó, sin compartirle el Evangelio, le dimos a conocer la bendición de Dios terrenal, pero no conoció la bendición de Dios eterna. Entonces, si queremos realmente entender esta palabra bendición, tenemos que llevarla a su dimensión más allá de aquí y ahora. La segunda pregunta, ¿es Dina la única mujer de Jacob mencionada en la Biblia? En Génesis 30:21 se menciona el nacimiento de Dina, hija de Lea, pero en Génesis 37:35 se alude que Jacob tenía otras hijas. Para mí también esto fue muy sorpresivo. Yo casi aseguraba que era la única hija Dina, pero sí es cierto, en el pasaje 37-35 y en el 46:7 de Génesis, ahí si lo quieren luego buscar, ahí se habla de que se reunieron los hijos de Jacob con sus hijos y las hijas de Jacob, habla en plural, también con sus hijas, ¿no? Y entonces lo que da a entender aquí el texto es la importancia que tuvo Dina en esta narrativa, porque a raíz del suceso de donde un hombre de esta tierra, llamado Siquem, la violó, ella se siente afrentada, inmediatamente hace la acusación y sus hermanos salen a vengar su, su afrenta de mala forma. eh, Leví y Simeón, que son sus hermanos, hijos de su papá, hijos de su mamá, los dos son hijos de Lea, pues ya sabemos que masacran a todo el pueblo porque los engañan, o sea, muy al estilo de Jacob. Jacob sin saberlo, engañan al pueblo y entonces le piden este príncipe de ahí de la región de Siquem, justo del lugar a donde llegó por primera vez Abraham. Ahí llegan ellos a habitar, ahí es donde Dina va a visitar la ciudad y ahí es donde este príncipe la viola, pero queda enamorado de ella, pide a su padre que la pida en matrimonio, vienen y hablan con Jacob. Jacob no le quiere decir nada primero a los hijos, pero luego los hijos están de acuerdo y le piden que sí, pero que se circunciden todos para que así, con ese acuerdo de la circuncisión, vean cómo manejaron la circuncisión. Era no lo vieron en el sentido estricto del pacto de Dios con Abraham, sino como una manera de que nuestros pueblos se combinen. Entonces, tus hijas y nuestros hijos se podrán relacionar siempre y cuando tus hijos estén circuncidados. Pero la intención real era aprovechar esos 2, 3 días de la circuncisión que, según comentan, son muy dolorosos cuando la circuncisión se la hacen de adultos y masacraron a todo el pueblo, ¿no? Entonces, Jacob tuvo que cargar con todo este problema, ya tiene dos hijos con ciertas dificultades. Eh, es por esto que Simeón, perdón, y Leví, cuando Jacob les da a cada quien la bendición, se va a referir a ellos de una manera bastante fuerte, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dina, ¿en qué momento, en qué punto entra aquí? Justamente en la importancia que sus hermanos le dan a ella
en un momento histórico donde al parecer todo parecía indicar que un príncipe podía hacer eso con cualquier mujer y no debería de haber problema. Aquí la narrativa nos resalta este suceso para que vean la importancia que se le daba, no por el hecho de que los varones eran los que estaban de alguna manera siendo incluidos en las genealogías, no significaba que las mujeres no tuvieran el mismo valor. Ya vemos la importancia que tiene Sara para Abraham, que hasta le hace caso de sus sugerencias, la importancia que tiene Rebeca, que incluso es la que mueve todo para que Jacob consiga la bendición. Y vemos aquí cómo la Biblia nos va poniendo estas narraciones muy, muy cruciales de mujeres clave que de alguna forma fueron determinantes para todo lo que sucedía en este trayecto. Con esta acción de Simeón y Leví, ellos quedan también fuera de la primogenitura. Hasta este momento, Rubén es el hermano mayor y él es el primogénito. Así que Simeón y Leví, ellos por su cuenta hicieron uso de su función de hermano mayor. No fue Rubén el que hizo esto, no fue el primogénito, no fue el que vengó la afrenta, fueron ellos dos, y todo indica que eran violentos, pero hasta ahorita Rubén mantiene la primogenitura. Sin embargo, ya leímos en la narración de esta semana cómo Rubén se acuesta con la concubina de Raquel y al haber, así lo menciona la Biblia, subido al lecho de su padre, es decir, al haber estado con una mujer que había sido mujer de su padre, eso también era una afrenta y esa es la razón por la cual Rubén pierde la primogenitura. Si Rubén hubiera perdido la primogenitura por ese suceso, al que le correspondiera a Simeón, pero Simeón, con lo que acababa de hacer con Dina, también pierde el lugar, le correspondía a Leví, pero Leví también ayudó a Simeón, es por esto que la primogenitura queda hasta Judá. Entonces, lo que nos está narrando la Biblia son los momentos claves del por qué llegó hasta Judá la primogenitura. Y en esta narración de Dina nos revela por un lado, la importancia de las mujeres para la tribu para este clan, todavía no era una tribu, era un clan, esta familia de Jacob, no era minimizado, aun cuando fuera un príncipe el otro, pero también el hecho del por qué ellos ya no quedaron en esta línea de sucesión de la bendición al haber actuado de manera alevosa contra, contra los habitantes de esta tierra y haberlos engañado con algo tan delicado como era la circuncisión. Entonces, podemos concluir de esta pregunta, aunque hay más datos, eh, que sí, Dina es la única hija nombrada con nombre y todo, y de quién fue hija y todo lo demás, pero no es la única hija existente de Jacob, porque la Biblia menciona a otras hijas en los pasajes que ya leímos. La pregunta número 3: ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los diezmos ofrecidos por Abraham y los diezmos ofrecidos por Jacob? Aquí estamos entrando a uno de los temas, creo yo, más delicados en la actualidad, pero vamos a entrarle. Eh, Abraham, recordamos que él dio el diezmo a Melquisedec después de una victoria. Abraham lo hace como reconocimiento de que Dios le dio la victoria, o sea, fue un acto de gratitud, fue espontáneo, no fue un mandato, no fue un voto hecho antes de irse a pelear, sino que fue después de haber resultado triunfador en la batalla, es que él de manera voluntaria, de manera espontánea, entrega los diezmos al rey y sacerdote de Salem, que ya hablamos mucho de él, de Melquisedec. En el caso de Jacob, él actúa antes de que sucedan las cosas. Él hace un voto. Él promete de cuenta propia, Dios no se lo pidió, dar el diezmo de
todo lo que Dios le proveyera. Él lo hizo, obviamente, porque venía temeroso, venía huyendo de su hermano Esaú, cuando está aquí en Betel, otro de los lugares donde había estado su abuelo Abraham, pero él ahí se duerme y ve la escalera de ángeles que suben y bajan y dicen, esta es puerta del cielo, aquí Dios, aquí se puede encontrar uno con Dios, y ahí es donde él hace ese voto. En la Biblia, en varias ocasiones, nos avisa de que sí podemos hacer voto a Jehová, si es correcto, pero si lo haces, cúmplelo. Mejor, si no lo vas a cumplir, no lo prometas. Entonces, lo que aquí notamos es, por un lado, la diferencia de ambos, ¿no? De Abraham y de Jacob, pero como vamos a notar más adelante, Jacob esto que prometió lo cumplió. Es decir, él se estaba atreviendo por su condición en la que venía de miedo, de saberse que no había hecho las cosas bien. Él está queriendo comprometerse con Dios a que Dios lo bendiga, eh, y quiere esperar de Dios una respuesta de que lo va a proveer, porque él se va solo, sin nada, a buscar ahora sí que algo a otro país. Y entonces eh, fue una promesa que él le hace a Dios de lo que va a suceder. Y como ya vimos la historia, Dios lo prosperó muchísimo materialmente. ¿Sí? Todavía le faltaba la parte espiritual, que es la que va a hacer luego cuando lucha con el ángel. Pero aquí Jacob descubrió por sí mismo que esto que su madre le había dicho, porque su madre desde que estaba en el vientre había recibido de parte de Dios esta instrucción, aunque lo habían hecho de una manera equivocada, Dios sí estaba con él, y esto lleva a Jacob a justamente a lo que vemos después, su conversión, su transformación en un hombre en donde ya no busca de Dios que Dios lo prospere y le va a dar el diezmo, sino ahora le dice al ángel, no me voy hasta que me bendigas. Vean cómo se aferra a él y pide justamente la palabra de la que hemos estado hablando. Mire, de qué bendición está hablando Jacob. Ya no está pensando en bendiciones terrenales, porque esas ya fueron cubiertas abundantes, sino ya Jacob entendió lo que significa esa bendición que su mismo padre le dio ciego, y él de manera tramposa la consiguió. Ahora la está recibiendo directamente del ángel de Jehová. Entonces vemos cómo aquí es diferente. No hay ningún problema en ninguno de los dos tipos de diezmos, los dos son válidos, solamente lo que hace diferente es el que cuando uno diezma por gratitud, cuando uno diezma por voto. Cualquiera de las dos, Dios las recibe siempre y cuando sea voluntario. Tanto la gratitud es voluntaria como el voto es voluntario, no forzado, tampoco con la intención de, como alguien usa mucho por acá, dicen es que el diezmo es una inversión. Esta es una manera equivocada de entender el diezmo. El diezmo es tu gratitud a Dios por lo que Él ya te bendijo, o el diezmo es tu voto porque prometiste a Dios dárselo por alguna razón y cúmplelo. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar este tema a lo largo pues no todo. Este es uno de los temas que van a ir creciendo a lo largo de la Biblia, pero vamos a tratar de ver ahorita cómo llega al Nuevo Testamento. Similitudes. Ambos lo ofrecieron voluntariamente como reconocimiento de Dios, que es el que provee todo. Tanto Abraham como Jacob estaban convencidos que todo lo que ellos tenían venía de Dios. Ninguno de ellos se sentía propietario de lo que tenía. Lo veían sus propiedades y sus animales y sus ganados como bendición de Dios. Este es un tema muy importante, porque va a depender mucho de cómo cada quien perciba lo que tiene para saber cómo va a ofrecer su ofrenda. Vean la diferencia.
Cuando una persona piensa que lo que tiene es de ella, pero que va a arrancarse un poquito para dárselo a Dios, es una mala concepción de la ofrenda. Es la idea de que es mío, pero se lo doy a Dios. Aquí el concepto que tienen tanto Abraham como Jacob y que más adelante se va a desarrollar a lo largo de la Biblia es todo es tuyo, todo lo hemos recibido de tus manos. El trabajo que tengo es tú me lo has dado, el sueldo que tengo tú me lo has dado, la casa que tenga tú me lo has dado. Quizás alguien se atreva a decir, no, pero es que yo la construí, yo la pagué, y si nos vamos más a fondo, vamos a llegar al Nuevo Testamento cuando dice, y todas las habilidades, oportunidades, capacidades que tienes, ¿quién crees que te las dio? Dice Pablo. ¿De dónde crees que vino? Incluso la vida misma, ¿quién te la dio? Y lo que has obtenido, no a poco es de la creación que Dios mismo dio. O sea, no hay manera que alguien se sienta poseedor y dueño de lo que tiene, a menos que no esté entendiendo que Dios es el dador de todas las bendiciones. Entonces, con este concepto de bendición, nuestra ofrenda es gozosa. Cuando tenemos un concepto equivocado de nuestras propiedades y nuestras posesiones, es cuando nuestra ofrenda es dolorosa, es cuando nuestra ofrenda es con tristeza y por obligación. Entonces vemos aquí, ellos están conscientes, tanto Abraham como Jacob, porque vinieron solos de nada. Y todo lo que iban recibiendo, ellos sabían que eran extranjeros, eran peregrinos, no tenían propiedades y todo lo que iban adquiriendo los animales y demás, ellos estaban conscientes de que era por la mano de Dios. Todo era de Dios, pero ellos ofrecían de eso que era de Dios un porcentaje como gratitud, no como pago, no como inversión, como gratitud. Entonces vean cómo está ligado el tema del diezmo a entender correctamente lo que es la bendición. ¿Cuáles son las diferencias? Abraham lo dio después de recibir victoria, Jacob lo promete antes como un pacto. Abraham lo dio a un sacerdote, en cambio Jacob promete dárselo a Dios directamente. No encontramos ninguna narración que Jacob se lo diera a alguien. Entonces entendemos que Jacob lo ofrecía en sacrificio, en holocausto, él se lo ofrecía a Dios directamente. Y aquí nos hace recordar precisamente a Abel y a Caín. Hay dos tipos de ofrendas que la gente da. La ofrenda de olor grato a Dios y la ofrenda que cualquiera puede dar, ¿no? La del fruto de la tierra, dice nada más la Biblia. ¿Cuál es la característica de la ofrenda de Abel? Dice, y dio lo mejor, no dio lo que le sobraba, no dio lo que no iba a usar, no dio lo que no necesitaba, dio lo mejor. Esta es la idea de ofrendar a Dios en el sentido de qué es lo que se le ofrece a Dios. Lo que no te duela, lo que no te estorbe, o mejor dicho, lo que te estorba o lo que no te afecte, o le das lo mejor. Y está vinculado inmediatamente al Nuevo Testamento con la viuda, cuando le dice Jesús a sus discípulos, esta mujer dio más que todos los demás porque dio, la palabra que utiliza es todo lo que tenía, pero se puede interpretar como lo mejor que tenía, haciendo un vínculo con Abel. Es decir, cuando a Dios el ofrendante le ofrenda lo mejor en todo lo que es su tiempo, no es el tiempo que me sobra, es lo mejor, no es mis capacidades que no uso, no es mi dinero que no me afecta, no es mis propiedades, o sea, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo llega esta idea de que incluso un Bernabé que dio todo lo de su propiedad, no el 10, dio toda su propiedad para que fuera repartida a los pobres y la ponen en contraste con Ananías y Zafiras que extrajeron, o sea, se nota que les dolió dar lo que dieron y por eso ahí cayeron muertos. Vean hasta dónde llega el tema. Entonces el tema aquí ni siquiera es el porcentaje. El tema aquí importante es que el 10% al que se está refiriendo el Antiguo Testamento es lo mínimo que podríamos darle si queremos darle a Dios lo mejor. Pero el Nuevo Testamento lo avienta a
que tu ofrenda sea generosa, dice, conforme a como Dios te ha prosperado. Así nada más lo deja el Nuevo Testamento. Ya me estoy metiendo en la siguiente pregunta, pero es porque está en relación. ¿Sigue vigente la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento y cómo se interpreta? El Nuevo Testamento no ordena el diezmo a la iglesia como una ley ceremonial. Jesús lo menciona en Mateo 23, pero en un contexto judío bajo la ley mosaica. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Ya ni siquiera mencionan el diezmo, no porque no sea importante, sino porque para la iglesia lo más importante era hablar de dar generosamente. O sea, la iglesia da un salto del 10% que se considera lo mínimo para que pueda ser aceptable a Dios, a dar generosamente, con gozo y según como Dios te haya prosperado. Así lo especifican los pasajes de Segunda de Corintios y Primera de Corintios que aquí les dejé. Entonces, es mucho más que solamente dar unas moneditas y que el cantito que dice, si tú das una, el Señor te da dos. No es una inversión en la ofrenda. Entonces, este tema del diezmo, desafortunadamente, se ha reducido hoy a solamente el dinero. Y sí lo incluye, pero no es lo único. Deberíamos de pensar el diezmo de un montón de cosas, pero si nos quedamos en el Antiguo Testamento, seguiremos pensando en términos de contar como hacían los fariseos y desmenuzar el comino y ver que cuentes que sean exactamente el 10%. En el Nuevo Testamento nos avienta lo mejor que tengas, ¿sí? Eh, Hay personas que dan mucho más del 10% y no se ponen a contar específicamente cuánto es, porque el Nuevo Testamento avala el antiguo en el sentido de sí el diezmo, pero en el principio que lo rige, no la cantidad, sino la generosidad, este acto de gratitud de darle a Dios lo mejor. Entonces, créanme que aunque el Nuevo Testamento no lo habla específicamente, lo aumenta. La generosidad va más allá del 10%. En la práctica cristiana, el diezmo se entiende más como un principio de mayordomía que como una ley obligatoria. Si ustedes en el grupo donde están dan su diezmo obligadamente, aunque lo den cada mes, esa ofrenda no es agradable a Dios. Entonces, eh, ¿cómo entenderlo hoy? Cada denominación tiene sus propias reglas para entender el diezmo. No me quiero meter a cómo lo interpreta uno y cómo lo interpreta otro. Pero si en la denominación en la que tú estás o en la que estamos se considera como parte de sostén de la iglesia el que cada quien dé sus diezmos, les aseguro que debe decir voluntariamente. Son diezmos voluntarios. Es decir, que sea un porcentaje proporcional a lo que la persona tiene, para que no sean cuotas fijas para todos, porque no se vale que todos den lo mismo cuando unos tienen más y otros menos. No es el esquema bíblico, ni en el antiguo ni en el nuevo. La idea del 10% es proporcional a como Dios te ha bendecido. Entonces tiene que entenderse bien la bendición de Dios y que cada quien entienda que lo que tiene viene de Dios para poder entender este tema del diezmo. Y es así donde en cada denominación tienen sus propias reglas. Yo les sugiero a cada quien que respete las reglas en el grupo donde están, pero si ya asumieron esa regla y en su denominación es exactamente el diezmo, el criterio bíblico es darlo con gozo, en gratitud, no como inversión, no como para amarrar a Dios a que cumpla algo, no como un pago. Es Cuiden el principio bíblico de la gratitud, del reconocimiento que de Dios es todo, pero le quiero dar lo mejor que tengo. Entonces, si ese principio se guarda, no importa si en tu iglesia piden el 10 o el 15 o el 5 o no piden nada, sino solamente tu ofrenda voluntaria. El asunto es cualquier cosa que le demos a Dios que no sea por gratitud a lo que Él nos ha dado y con gozo,
no es una ofrenda agradable al Señor. El texto que todos sabemos es eh, que dice que no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se usa en todas las iglesias, pero hay que enfatizarlo. Cuando nos pesa, cuando lo contamos, cuando nos duele, aunque sea mucho, esa ofrenda es como la de Caín. En cambio, cuando es gozosa, cuando es generosa, cuando es por gratitud y es lo mejor que tenemos, esa ofrenda es como la de Abel. Entonces, cada que a partir de ahora ustedes quieran ofrendar, piensen en Caín y Abel, en lo mejor o lo que tenía, lo que había, ¿no? Ahí está un poco la diferencia. ¿Cómo se aplica hoy el principio bíblico de los diezmos en la vida del creyente? Pues ya lo comentamos, pero aquí lo enfatizo. Primero, tiene que ser voluntario y gozoso. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es voluntario, o sea, no es porque te están obligando y si no te quitan la membresía, o porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? O porque ponen la lista allá afuera y me da pena. Que sea voluntario y gozoso. Segundo, proporcional a la bendición recibida. Cada primer día de la semana, dice Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Va a depender de la bendición recibida, ¿sí? Eh, Justamente eso va a ser interesante, ¿no? El rico que llevaba bolsas, pero era lo que le sobraba, y la viuda que llevaba 2 dracmas, pero era todo lo que tenía. Entonces, aquí va a ser muy importante que sea, porque Dios sí sabe lo que te ha dado y que tú le respondas en gratitud con menos de lo que Él te ha dado, entonces es una ingratitud. Entonces debe de ser correspondiente a como Dios te ha prosperado. Piensa en lo que Dios te ha dado hoy, lo que hoy tienes, y en esos términos debe de ser tu ofrenda voluntaria o tu diezmo voluntario o como lo manejen en tu grupo. Pero también tiene que ser sacrificial. ¿Qué significa esta palabra sacrificial? Muchos la interpretan con que hago un sacrificio, pero es para Dios. No, sacrificial significa que es como el sacrificio que Dios pedía en el Antiguo Testamento, el mejor cordero, el más limpio, el más perfecto, que no tuviera ningún defecto, porque eso significa la renuncia a uno mismo. Eso significa que no estoy más preocupado por mí, sino por agradecer a Dios lo que Él me ha dado. A eso se refiere que tu ofrenda sea sacrificial. Es decir, no que hagas un sacrificio, como dicen algunos. Hice el sacrificio, pero aquí traje mi diezmo. No. Ofrenda sacrificial significa que sea como ese sacrificio que Dios pedía en el Antiguo Testamento. Por eso les pido que se remonten a Abel. Lo mejor de su ganado lo trajo al Señor. Esa es una ofrenda sacrificial que está pensando más en la gratitud a Dios que en el provecho económico que le pueda dar o quitar esa ofrenda que va a tener. Entonces, el diezmo entonces para el creyente hoy se puede ver en la historia de la Biblia como una medida mínima, no la vean como máxima. Es un error pensar que el que diezma ya se siente casi tocando el cielo. Es lo mínimo que Dios pide de gratitud, pero va a ser correspondiente a lo que Él te ha bendecido. Y el Nuevo Testamento invita a una mayordomía mucho más generosa que solo el 10%. O sea, el Nuevo Testamento ya no lo menciona no porque lo eliminó, sino porque ya apuntan a más, a la generosidad total, al todo, ¿sí? Entonces, pues es por ahí un poquito la idea del diezmo. Luego viene, ¿qué son las pruebas según la Biblia? ¿Cuál es el propósito de las pruebas y cómo podemos identificarlas en nuestra vida? Una prueba es una circunstancia difícil, complicada, algo que no esperamos, algo que desacomodó nuestro diario vivir, pero que Dios la permite para un propósito bueno, porque Él lo que quiere es bendecirnos, es bendición. Entonces, la prueba Dios la permite para afirmar la fe del creyente, nunca para
castigar al creyente, nunca para que el creyente le demuestre que sí es fiel, jamás es la intención de Dios. O sea, estas falsas ideas en las que Dios es como si fuera un juez o un verdugo esperando, a ver, te voy a poner esto, a ver si lo pasas. No es por ahí la idea de la prueba. La prueba es, el Señor quiere adornar nuestra fe para que sea una fe gloriosa, una fe pura como el oro. Y es por esto que al pasar por diferentes pruebas, esa fe se va purificando, porque va confirmando en cada prueba que lo une a Dios no son las bendiciones temporales ni la estabilidad temporal, que está unido a Dios por cosas más grandiosas, eternas y espirituales. Así que cuando un creyente ve que la realidad temporal, la circunstancia que lo rodea, se quiebra, él sabe que está asido de algo más eterno y espiritual y su fe se fortalece. Pero cuando un creyente, cuando su realidad temporal se le quiebra y él se quiebra, significa que su fe todavía no está bien cimentada, está agarrada con pinzas y todavía depende de lo que aquí en la tierra tenga, casi casi como si Dios me bendice en la tierra, sigo creyendo en Él, pero si no me bendice, ¿por qué debo seguir creyendo en Él? Dios lo que quiere es afinar nuestra fe para que sea más pura que el oro, dice la Biblia, y la manera de afinarla es justamente que nuestro corazón cada vez apunte más a lo externo y a lo espiritual y cada vez menos se aprisione en lo temporal y en lo terrenal. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Dios cuando Él nos permite pruebas? Primero, purificar la fe, como pasó con Job. Job al final de toda la prueba dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El conocimiento que yo tenía anterior de ti era uno, pero ahora mi conocimiento es todavía mejor, dijo Job. ¿Sí? Y acuérdense la gran frase de Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Dios le comprobó al diablo que la fe de Job era pura, porque el diablo fue el que quiso usar este método para demostrar que Job alababa a Dios por lo que Dios le daba, o sea, las bendiciones temporales. Pero Dios sabía que Job, su hijo, era fiel y no por las bendiciones temporales, sino porque había algo más profundo entre Job y Dios. Cuando Dios permite esto y a Job se le quitan todas estas bendiciones temporales, queda clarísimo la fe de Job, confirmada su fe purificada, colocada en Dios, pero todavía más, su fe creció. Entonces, aquí vemos un elemento interesante de la prueba, que es precisamente cuando todo nuestro alrededor se empieza a quebrar, de dónde, de quién estamos agarrados, quién es realmente en quién confiamos, en mi salud, en mi trabajo, en mi dinero, en mi casa, en quién realmente estamos confiados. Porque si es en Dios, puede caer todo y nuestra fe debe continuar firme. La siguiente razón por la cual Dios nos envía pruebas es no solo para purificar la fe, para fortalecer la fe. Es decir, cuando nuestra fe es verdadera, pero es débil y Dios quiere hacerla fuerte, que sea una fe realmente que vaya contra viento y marea, contra tormentas y tempestades. Y Dios entonces nos envía pruebas justamente para fortalecer la fe y esa fe llegue firme hasta el final. Porque si esa fe continúa débil, no va a perseverar hasta el fin. En cualquier situación más difícil, ahí va a quebrar. Entonces Dios lo que quiere es una fe fuerte para que llegue y persevere hasta el fin. La tercera razón por la cual Dios nos permite pruebas es porque produce en nosotros más obediencia y dependencia de Él. Justo cuando todo a nuestro alrededor cae, es cuando probamos
si de verdad vamos a obedecer a Dios en lo que Él nos ha dicho, a confiar en Él, a depender de Él, a, a hacer esto que hizo Abraham cuando Dios lo probó. Dice el texto que él estaba decidido a poner la mano sobre su hijo porque él sabía que Dios podía luego resucitarlo. O sea, es una fe que está confiada en que quien me está mandando algo, él mismo me va a sacar de ese algo. Así como Dios envía estas pruebas y tribulaciones, así mismo Dios envía la solución y la salida. Entonces, esta confianza en Dios debe estar no para evitar que sucedan las pruebas, sino para que en medio de la prueba yo sepa que Él es mi socorro, mi auxilio, Él es mi fortaleza, es mi escudo, y todos los salmos hablan de eso. Casi cada salmo habla de alguien en medio de la prueba, esperando en que Dios lo rescate y lo salve. Es, los salmos nos van a revelar este corazón afligido, que todo su alrededor está en crisis, pero que está esperando confiadamente en que Dios lo saque de ahí donde está. Entonces, esa es la fe que produce obediencia y dependencia de Dios. Y por último, los momentos críticos también sirven para glorificar a Dios, porque como cuando los discípulos se acercaban y vieron a un hombre enfermo y dijeron, ¿quién pecó este o sus padres? Y Jesús le respondió, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Es decir, hay veces en que las crisis, los momentos difíciles, son una prueba para que otros vean la gloria de Dios, como Dios va a obrar en nosotros a través de esa dificultad, a través de esa enfermedad, a través de esa situación grave que estamos pasando. Otros van a lograr ver cómo Dios, nuestro Dios, que Él se ha proclamado Señor y Dios nuestro, va a actuar con uno de sus hijos. Entonces es ahí donde uno se agarra de Él sabiendo que su nombre va a ser glorificado después que haya salido de la prueba. Entonces, ¿cómo identificar una prueba cuando en, algo a veces complicado para algunos porque piensan que es parecida a la prueba, a la tentación, pero son dos cosas totalmente diferentes. Lo que sí podemos ver, como en el caso de Job, que una misma situación Dios la usa como prueba y el diablo la aprovecha para tentarnos. Es decir, en una misma crisis, Dios puede usar esa crisis para purificar nuestra fe, pero el diablo va a estar atento a esa crisis para hacer que claudiquemos, que fallemos, que reneguemos. Como la esposa de Job que le decía, maldice a tu Dios y muérete. Va a aprovechar ese momento porque justo es momento de prueba en donde sabe él que estamos frágiles y entonces va a venir con toda su fuerza a querernos hacer caer delante de Dios. Entonces, la prueba es porque Dios quiere purificar nuestra fe. La tentación es porque el diablo o el mundo o nuestra propia carne quiere que nos alejemos de Dios y caigamos. Jamás Dios nos va a poner algo para alejarnos de Él. Todo lo que Él nos pone es para acercarnos a Él. Pero en medio de la crisis podemos sufrir tentaciones que nos insten a alejarnos de Él y esas son las que tenemos que resistir. Pero las pruebas no son castigos divinos, como cuando decimos, algo debió haber hecho, mira todo lo que le está pasando. Aquí quisiera yo enfatizar algo. Cada persona sabe, no podemos ocultarlo, quizás a los demás sí, pero no a nosotros mismos, o seríamos muy torpes engañándonos a nosotros mismos. Si cuando una situación difícil viene a nosotros, cada persona sabe o debería de saber si su relación con Dios es más cercana o se ha estado alejando de Dios y entonces es un llamado de atención. Pero es imposible que alguien
que su relación con Dios se está fortaleciendo, piense que es un castigo. Curiosamente, muchas personas que saben que su vida no está bien con Dios y cada vez se han alejado, cuando ven que vienen situaciones difíciles, dicen Dios está probando mi fe, cuando realmente lo que está sucediendo es que Dios les está llamando la atención porque se están alejando. Es decir, la persona lo toma como que yo estoy bien, pero Dios me está probando. No, hay que reconocer cuando estamos mal y Dios nos está exhortando a regresar. Entonces, no podemos ser tan ingenuos como para estar lejos de Dios un año y me sucede algo difícil y decir, pero estoy bien, solo que Dios me está probando. Tenemos que ser honestos y decir, es un llamado de atención porque me he estado olvidando de Dios, me he alejado, he vivido como yo he querido y fuera de sus normas y Dios me está exhortando a volver a Él. Entonces, lo que para una persona, voy a poner un ejemplo claro, una enfermedad difícil, la misma, están dos personas en el hospital en el mismo cuarto, cama con cama, las dos platicando, puede ser la misma enfermedad, para una puede ser prueba porque su fe Dios la quiere purificar y para la otra puede ser un llamado de atención porque ha estado viviendo fuera de Dios y Dios quiere acercarla nuevamente a Él. Entonces puede ser la misma enfermedad, pero tiene diferente enfoque dependiendo de la gran primera pregunta que Dios hizo al hombre. ¿Dónde estás tú? Esa es la primera gran pregunta que encontramos en la Biblia. Lo primero que Dios pregunta es, ¿dónde estás? Porque si estás cerca de mí, no te preocupes, yo estaré contigo y purificaré tu fe. Pero si estás lejos, lo que Dios está diciendo es, regresa, vuelve. Entonces es un llamado de atención. Entonces aquí sí tenemos que distinguir claramente cuando nos suceden estas adversidades que puede tener estos matices, aunque sea lo mismo. Entonces, no confundir el que a alguien le pasen las mismas cosas que a otro y decir, mira, le pasó lo mismo que a la otra persona, seguro es igual de pecador que ella. No necesariamente. Quiero insistir en esto porque luego confundimos eso en las iglesias, tendemos mucho a cuando a alguien le pasó algo, falleció un familiar, seguro algo está pagando, inmediatamente vamos a esa primera respuesta equivocada y no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Va a depender de esa pregunta, ¿dónde estás tú? Y esa respuesta solo la puede dar la persona que está sufriendo la situación crítica. Entonces, la prueba en la Biblia no es la excepción, es la regla para los creyentes. Creo que eso es importante aclararlo. Los creyentes nos preocupamos y nos asustamos cuando vienen pruebas en nuestra vida como si fuera algo extraordinario, pero en la Biblia se nos advierte que justamente el camino del creyente va a ser bajo pruebas. Es necesario que así sea. Y aquí les pongo varios versículos. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Él lo aseguró. El creyente siempre va a estar bajo aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no nos está diciendo Cristo que va a eliminar la aflicción, sino que en medio de la aflicción hay que confiar porque Él también tuvo aflicción y la venció. No podemos ser mejores que nuestro Señor. Hay otro texto que lo menciona. Si Él sufrió, nosotros sufriremos como Él sufrió. Pablo lo confirma. Dice, es necesario en Hechos que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, creo yo que los creyentes de repente hemos vivido engañados creyendo que las pruebas son las excepciones, pero lo normal es que siempre estemos bien.
Chequen la vida de Jesús, chequen la vida de los primeros cristianos, chequen la vida de los apóstoles y verán que eso no tiene ningún fundamento. En la Biblia se nos aclara que el creyente siempre está sometido a diferentes pruebas, pero siempre va a estar como vencedor porque Dios camina con él. Pedro lo vuelve a afirmar en Primera de Pedro. Amados, dice, no os sorprendáis. ¿Por qué dice Pedro que no nos sorprendamos? Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se sorprendan, eso no es extraño. El creyente así es. El peregrinaje en el desierto mientras llegamos a la tierra prometida está lleno de pruebas y esa es la vida cotidiana del creyente. Entonces, no debería de asustarnos, sino deberíamos de estar siempre conscientes de que en medio de la aflicción es que nuestra fe o en medio de las circunstancias adversas nuestra fe se purifica. Y Santiago, vean todos los que lo mencionan, Santiago lo resume de esta manera. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ven? O sea, cuando tengan pruebas, gócense. Gócense porque significa que son del Señor. Los que son del Señor van a ser probados de muchas maneras para que su fe llegue al final más pura que el oro. En otras palabras, las pruebas no son accidentales, son normales en la vida cristiana. La pregunta que sigue, creo que esta ya la contestamos. Eh, Viene lo del enfrentamiento de Jacob con el ángel, que si fue un encuentro físico o simbólico, y podemos contestar ahora con más firmeza las dos. Tanto fue físico porque Jacob quedó impedido de su cadera, quedó a partir de ahí caminaba pues mal, era notorio que había sido dañado en su cadera, pero también fue espiritual ese encuentro, fue un encuentro espiritual entre Jacob y el ángel, y es obvio que nos preguntemos que, pero pues, ¿cómo pudo Jacob resistir tanto con un ángel que es muchísimo más poderoso? Obviamente el texto nos da a entender que no es que Jacob eh, tuviera tanta fuerza física que logró dominar al ángel. Más bien es una oración que Jacob estuvo clamando toda la noche diciéndole, no me quitaré de aquí hasta que me bendigas. Lo que se ve aquí es una lucha espiritual de Jacob más que física, pero incluyó esta parte física de mantenerse agarrado ahí hasta recibir la bendición de Dios. Es decir, para Jacob, su cuerpo se involucró en esta lucha espiritual en donde exigía al ángel que no se fuera. No es que se puso a luchar con el ángel a ver quién tenía más fuerza. Él le estaba suplicando al ángel la bendición. Y aquí lo que vemos es que el ángel de Jehová le concede estar con él hasta que la bendición se la dio. Es decir, el ángel en un instante pudo haberle roto la pierna e irse, tenía todo el poder, pero aquí vemos al ángel de Jehová condescendiendo con un hombre que está suplicando bendición y accediendo a esa bendición porque antes de irse se la otorga. Entonces, más bien vemos esta actitud orante de Jacob que la encontramos en el Nuevo Testamento en Jesús cuando se va a orar al Getsemaní y le dice a los discípulos, ¿no pudieron aguantar conmigo una hora? O sea, en momentos difíciles y de prueba, generalmente oramos, Señor, te pido que me ayudes con ese problema, amén, listo. Y ya esperamos que con esa oración, terminando de orar, sea cumplido lo que pedimos. Pero veamos los ejemplos bíblicos. Personas que se pasaron, incluso nuestro mismo Señor, toda la noche suplicando por esa situación difícil. Y a un hombre que hasta que no recibió la bendición, no dejó de orar. Entonces, es un modelo de oración en el sentido de no se trata de orar por 3 puntos
y ya ahí, Señor, te lo encargo, te mando el memorándum, ahí cuando tengas tiempo me atiendes mi oración. De lo que se trata aquí es de esta insistencia, esta necesidad, esta actitud orante de súplica, de dependencia de Dios y de estar pendiente cada momento, cada día, pidiéndole lo mismo, lo mismo, lo mismo, y en el momento en que Dios cumpla o en el momento en que Dios escuche esta oración de acuerdo a lo que esperamos, inmediatamente viene nuestro acto de gratitud a Él por oración contestada. Desafortunadamente a veces la oración se usa solamente como un memorándum, así como que, Señor, te encargo dos, tres cositas, amén. Y ya no nos vamos a acordar de esas tres cositas hasta que de repente alguien nos dice que sí sucedió o no sucedió. En este caso, tanto lo vemos en esta actitud de esta lucha física de Jacob, que queda hasta dañado justamente porque él se involucra en esta oración sabiendo que lo más importante de él ya no era la bendición temporal, sino la bendición espiritual. Y no dejó de orar hasta haberla conseguido. Entonces, lo mismo Jesús nos mostró en esta gran prueba que iba a pasar en la cruz y estuvo toda la noche orando. Jesús, más que cualquiera de nosotros, lo hubiera hecho en un minuto, amén y listo. Sin embargo, Él nos muestra que no es eh, el encargo a Dios, sino es este momento íntimo con Dios, orante, suplicante, de dependencia total, de comunión total, de derramar el corazón delante de Dios por lo que estamos viviendo. Y es esa parte lo más importante en el momento de la prueba, a que solamente encargarle a Dios como un memorándum, tres puntos, y ahí cuando suceda, pues ahí me avisas, ¿no? Y creo yo que por eso está relacionado este tema de este encuentro físico de Jacob con nuestra oración, porque apela a cómo oramos y qué pedimos. Santiago dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para tus deleites, pides para cosas temporales y terrenales. Lo único que te preocupa es estar bien, y tu salvación y tu familia y el evangelio y el reino de Dios. ¿Por qué nunca oras por eso? ¿Por qué solamente oras por trabajo, por salud, por dinero, ¿por qué solo oras por cosas temporales? Dice Santiago, pedís, pero pedís mal. Pedís solo para vuestros deleites. Hay algo más glorioso por lo cual estamos aquí. Hay algo más glorioso por lo cual anhelamos y esperamos. Y hay que orar también por eso, para que nuestra fe llegue intacta, purificada, lo más limpia, hasta el último de nuestros días. Entonces, conclusión del enfrentamiento de Jacob con el ángel, fue un hecho histórico, pero con un profundo significado espiritual. Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, y una nueva identidad. Podemos llamarle aquí a la conversión total de Jacob. Es el momento en donde él intimó con Dios de una manera tan profunda que comenzó un nuevo hombre. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino a partir de ese momento lo empezaremos a ver como Israel. Lo que sigue ya es el tema específico de la primogenitura y la bendición en comparación, pero me gustaría dejarlo ahí para escuchar sus comentarios, y yo creo que el próximo lunes lo tocamos. Tenía yo preparado, de todas maneras les voy a enviar la presentación. ¿Qué es la primogenitura? Aquí está definido qué es. Luego está qué es la bendición para hacer las distinciones. Más adelante les puse esta comparación entre primogenitura y bendición para que veamos y no lo confundamos cada una. Es por esto que Esaú vendió la primogenitura, pero quería la bendición. Eran dos cosas diferentes. Luego están aquí qué funciones tiene el primogénito, qué tenía que hacer el primogénito. Y aquí vienen un poquito estas funciones. Y también el que llevaba la bendición, qué funciones tenía que efectuar. Y aquí tenemos. ¿Por qué va a ser importante que vayamos distinguiendo estas dos? Porque a partir de Jacob ya es diferente. Todavía con Jacob, él robó la primogenitura y recibió la bendición. O sea, todavía con Jacob van las dos juntas. Isaac no tuvo ningún problema, porque aun cuando no era el primogénito, sino era Ismael,
Abraham le dio la primogenitura a Isaac, por eso alejó a todos sus hijos para que ninguno heredara con él y le dio la bendición a Isaac. Isaac tuvo al mismo tiempo bendición y primogenitura, no hubo ni un problema con Isaac. La complicación viene con Jacob, pero aunque sea de manera engañosa y demás, él consigue las dos. Pero la siguiente generación, la bendición ya se va por un lado con Judá y la primogenitura se va por otro lado con José. Y vamos a ir viendo cómo estos temas se van a ir desarrollando más, porque en Éxodo la primogenitura va a ser clave en la última plaga de la muerte de los primogénitos, pero va a ser clave para escoger a la tribu de Leví como, como sustitución de todos los primogénitos. Ya no vamos a ver a una persona primogénita, sino a una tribu que va a cubrir el papel de la primogenitura. Y el tema se va a seguir desarrollando más hasta que lleguemos a Cristo como el primogénito y en él se une tanto la primogenitura como la bendición. Entonces, este tema aquí les dejo algunos elementos para que lo vayamos estudiando más, pero vamos a seguir profundizando con ellos. Y solo termino con la pregunta que se hizo casi al final: ¿podemos ser considerados hoy los creyentes como primogénitos de Dios y en qué sentido? Sí, hay un texto en Hebreos 12:23 que exactamente así dice. Habla de los que están con Cristo como la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. ¿En qué aspecto nosotros somos también considerados primogénitos? Justo cuando veamos que toda una tribu, Leví, fue la que ocupó el lugar de los primogénitos para todo el pueblo, o sea, ya no era una persona con sus hermanos, ya era una tribu con las demás tribus. Vamos a entender cuando más adelante se va a ir insistiendo que Dios quiere que todos seamos de la tribu de Leví, pero mucho más enfático cuando dice que quiere que tener un pueblo de sacerdotes, no solo de la tribu de Leví, sino de sacerdotes, o sea, todavía mucho más profundo, porque no todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes, solo algunos. Entonces Dios va a enfatizar que no solamente quiere levitas que sean los primogénitos, sino levitas sacerdotes, es decir, primogénitos que sean también sacerdotes, que entren y tengan contacto directo con Dios en su trono. Y eso va a ser el por qué en el Nuevo Testamento se nos va a llamar que somos el sacerdocio real, somos los sacerdotes, digamos, de Dios, somos la tribu de Leví espiritual, somos el sacerdocio espiritual y va a relacionarse con los tres oficios del creyente. En el Nuevo Testamento se nos va a hablar que somos reyes, sacerdotes y profetas. Va a estar totalmente relacionada esta idea de el primogénito que luego se convirtió en una tribu era el que tenía que proteger a las demás tribus y demás. Luego va a resaltar mucho en la figura del rey que se va a ir desarrollando más adelante. Entonces, con todos estos elementos, que si las tribus, que si la función de los sacerdotes, que si la función del rey, que si la función del profeta, nos van a dar cada vez más pautas para entender en qué consiste el que Jesús sea el primogénito, el rey, el sacerdote, el redentor, el profeta, y nosotros recibimos todo eso. ¿Por qué? Aquí está la gran respuesta. Porque somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y es en ese sentido que nosotros participamos de su primogenitura. Él es el único primogénito, pero ha querido compartirnos de todas las bendiciones de su primogenitura a todos los que estamos injertados en él. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Son bendiciones eternas. Es decir, así como el primogénito tenía doble porción de la herencia, en el Nuevo Testamento se nos habla de nuestra herencia eterna. Tenemos el acceso directo al trono de Dios como el hijo tenía acceso directo a su papá para recibir esa bendición y su mano estuviera en su cabeza. Nosotros tenemos el acceso directo al trono de gracia del Padre gracias a Jesucristo. Tenemos autoridad espiritual. Él nos ha colocado como reyes y dice que hasta juzgaremos a los ángeles.
Recibimos una bendición. Vean esto. Abraham puso su mano sobre Isaac y le dio una bendición de padre a hijo. Dios puso su espíritu sobre nuestra cabeza y nos bendijo con su espíritu. Esa es la bendición del Nuevo Testamento para los hijos de Dios. Es el Padre poniendo su mano en la cabeza del Hijo, pero una bendición eterna, total, plena, su Espíritu Santo. Por esto las llamitas de fuego estaban en la cabeza de los apóstoles. Y además, Él nos adoptó como hijos cuando no éramos sus hijos. Él en Cristo, Él es el unigénito y Él es el legítimo, pero Él ha querido que el Padre legalmente nos adopte como sus hijos y en Cristo somos llamados hijos legítimos de Dios. Estamos hablando de bendiciones eternas, espirituales, que muchas veces las minimizamos por estar deseando y procurando bendiciones temporales y terrenas, que vuelvo a repetir, como dije al principio, no son malas, pero gocémonos de esta. ¿Quién tiene acceso al trono de la gracia? Solo aquellos que están injertados en Cristo. ¿Quién tiene la mano de Dios colocada sobre su cabeza con su espíritu? Solo los creyentes en Cristo. ¿Quién tiene herencia eterna? Solo los que están en Cristo. Entonces, esta primogenitura que Cristo tiene legítimamente, ha querido compartirla con su cuerpo, con los que somos parte de él. Hasta aquí la charla y escucho sus comentarios.